A ver, vamos con el chat. No, vamos con un televidente que también está en la línea y nos vamos para Cali, para el Valle del Cauca. Felipe Jiménez. Felipe, buenas noches, bienvenido. Aló, buenas noches. Adelante. Sí, Felipe. Yo quería hacerle dos preguntas muy concisas al señor Petro, una que tiene que ver con economía y otra cosa que tiene que ver con la soberanía. Hugo Chávez embargó a Colombia después de que el gobierno de Uribe le diera luz verde a las bases norteamericanas. ¿Usted en su gobierno las quitaría en aras de comenzar nuevas relaciones comerciales o ve usted otra alternativa? ¿Y qué piensa de las bases estadounidenses en Colombia? ¿Será que es un problema? ¿Será que están irrespetando la soberanía de este país? Bueno, Me saca del tema de la Sí, economía, sí. ¿es cierto? Pero rápidamente te digo, ningún rápidamente. soldado colombiano será ordenado, mandado por oficial extranjero en Colombia, en mi gobierno. Pues soberanía es para todos. El principio de soberanía no es que nos defendemos de Chávez, pero nos entregamos a los gringos, o viceversa, ¿cierto? Entonces, nos defendemos de los gringos, pero nos entregamos a Chávez. No, el principio de soberanía es que ni a uno, ni al otro, ni a ninguno por fuera. El principio de soberanía es que el interés general de los colombianos domina nuestra política internacional. Y en esa medida, en Colombia no van a haber bases extranjeras de los Estados Unidos en mi gobierno. una pregunta sobre el tema económico y nos vamos, si quieren, a otra Para la área, educación. mientras repican los teléfonos. Es que es impresionante. Competidores suyos que han estado sentados ahí esta semana y media que llevamos haciendo esos especiales, casi que todos han coincidido en que en el tema de privatizaciones, ellos le dejan al Estado las que sean productivas y las demás las privatizan. ¿Cuál es su Dicen posición? así, Así y es. ya cuál queda productiva. Ecopetrol. Así es. Y yo lo que he escuchado de ellos es lo contrario, que quieren privatizar Ecopetrol. Incluso Mocus, a diferencia de Fajardo, que dijo que no quería, dijo, me separo de Fajardo en este punto porque hay que privatizar. Que llaman democratizar, pero eso es como la palabra falsos positivos dichosada. Pues democratizar cuando la Ecopetrol es propiedad de todos los colombianos y la van a volver de un grupo de colombianos. Si es que son de colombianos. No, a nosotros nos queda ya muy poco de empresas estatales, la más importante Ecopetrol, y ya todo lo demás lo privatizaron. Y entonces, en este tema sobre Ecopetrol, por ejemplo, no la voy a privatizar. Yo no voy a privatizar Ecopetrol. Uno. Incluso en política social, cuando hablo de restaurar los derechos universales y gratuitos, que significa que la salud, la educación, el agua, la pensión dejen de ser negocio y pasen a ser derechos universales y gratuitos, prácticamente estoy diciendo que el Estado, por ejemplo, en el terreno de la salud, en el terreno del agua potable, va a tomar, y en el terreno de la educación, bueno, es pública, por definición es del Estado, va a tomar iniciativa en función de que eso se vuelvan derechos universales y gratuitos. Si el Estado no entra, no son derechos, no son universales, no son gratuitos, se vuelven mercancías, negocios, colapsa la política social, como ha colapsado en Colombia, ayudando a la inequidad social. Entonces, este tema de privatizaciones no va más, eso no va más. Ahora, sí, esa es tu pregunta. Sí. La contesto rápidamente. Sí, como- está Felipe. Sí, pero antes, Jorge, permítame preguntarle al doctor Petro acerca del desempleo. A todos los candidatos le hemos planteado este interrogante que sin duda alguna es un problema que tenemos en nuestro país, pero hay una propuesta en su plan de gobierno y es específica en el término de cambiar la forma de contratación y eliminar, por ejemplo, la contratación por prestación de servicios y ese estilo de cosas que ha perjudicado mucho al trabajador. Yo quisiera que usted nos contara un poco acerca Bueno, de eso. en el mundo del trabajo hay, por eso yo no hablo de empleo, sino trabajo. En el mundo del trabajo hay dos grandes mundos, submundos, llamémoslo así. El de trabajo por cuenta propia, que no es de empleados, y es el mayoritario en Colombia, exiguo, porque es el informal, etcétera, pero es la mayor parte de los trabajadores de Colombia son trabajadores emprendedores, trabajo por cuenta propia. Y el otro es el empleo. El mundo de trabajadores empleados es más pequeño. Y en ese mundo hay una reforma laboral, ¿cierto?, en curso, que lo que ha terminado es esclavizando
y bajando salarios en las cooperativas de trabajo asociado. Incluso hay semanas que un trabajador no gana 0 pesos. Por ejemplo, es trabajo gratuito a un empresario, que es casi un paso a la esclavitud. Entonces, yo en esa reforma que voy a hacer, decreto número 1, que aquí hay que usar leyes también, pero el decreto número 1 es que el día termina a las 6 de la tarde. Significa que un trabajador que esté empleado a las 6:01 ya tiene recargo nocturno. O sea, echar atrás lo que había dicho Juan Luis Londoño. Sí. Segundo tema fundamental de mi reforma laboral. Las cooperativas de trabajo asociado no volverán a ser intermediarias de empleo en Colombia. O sea, la relación laboral vuelve a ser laboral. Entre empleado y empleador, que significa un contrato laboral. No el engaño que están haciendo de volver los contratos civiles. Eso es embaucarla. Ese es un constructor de injusticia social. Eso no va más en mi gobierno. Y en esa medida, entonces, estamos ante dos concepciones diferentes. Hablemos de economía un poquito. Primero, el trabajo no es solamente empleo. Y el trabajo del siglo XXI cada vez va a ser menos empleo. Por eso yo hablo de empoderar, entregarle a la gente el poder de trabajar. Educación profesional, crédito y un lugar es tierra fértil, ya hablamos de eso, un lugar en la ciudad, que significa que la política urbana debe ser incluyente en todos sus procesos de modernización de los pobres, en el centro comercial, en el metro, en el sistema de transporte masivo, en el desarrollo urbanístico, en el espacio público, y un lugar en la red, porque ahora la tierra de los economistas implica lugar virtual también. Si tú le entregas a la gente saber hacer algo, tener en dónde y tener con qué, le das el poder de trabajar en el mundo del emprendimiento, que no es trabajo asalariado, que va a ser el nuevo trabajo del siglo XXI, sobre todo si logras que ese trabajo por cuenta propia sea intensivo en inteligencia y asociativo. Si interconectas inteligencias libremente, ya estás en el núcleo de la nueva economía del siglo XXI. Bueno, pero digamos, en el mundo del empleo también hay dos concepciones, ¿cierto? La de pensar política dominante, todos los candidatos presidenciales están de acuerdo con eso, excepto Petro, que se crea empleo si se baja salario, si se disminuye el costo de la mano de obra, aumenta el empleo. Eso es una tesis. Entonces quitan parafiscales, ponen el día hasta las 10 de la noche, ponen las cooperativas de trabajo asociado para abaratar trabajadores. Eso solo conduce a trabajadores que solo usan de él su fuerza muscular, eso es del siglo XIX. Y no genera empleo, las estadísticas te lo dicen. ¿Ves? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo otra tesis, es al contrario, si el salario crece, estoy hablando del mundo del empleo, a partir de la productividad de esa economía, entonces estoy hablando de hacer crecer salario, por eso derrumbo esa reforma laboral, esos trabajadores demandan más, el incremento de la demanda es una oportunidad o de empresas de empleo nuevas que se constituyen para satisfacer esa demanda o de emprendimiento, y entonces se genera más trabajo. Es decir, el salario, al contrario de que crece el empleo si se baja el salario, es al revés. Si el salario se eleva, crece la posibilidad de trabajo en una sociedad. Y es una política completamente diferente. Oiga, doctor Petro, muchas llamadas. ¿Qué hacemos? Nos quedan 15 minutos. 15 minutos. Ya he hecho manifestaciones a las 12 de la noche. Pero verdad, vea, Lenin Forero está en la línea y quiere hacerle una pregunta sobre educación. O sea, nos toca esos 15 minutos. Pasemos a temas varios. Temas Ya nos quedan varios. 15 minutos. Exacto. Entonces, Lenin, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, adelante, Lenin. Trataré de ser, doctor Gustavo, una pregunta con respecto a la política desde su gobierno con respecto a las universidades públicas, me refiero básicamente a lo económico, teniendo en cuenta que el gobierno Lenin, tenemos problemas con la el comunicación. audio está terrible, no se entiende, pero creo que es una pregunta que también se le ha formulado a todos los candidatos y es respecto a la posición suya, que no será difícil sospecharla Porque ya no la ha mencionado claro, durante el programa. frente a las universidades públicas. Sí, pero el tema de la educación pública superior, llamémosla así para volverla más general, pasa por recuperar